¿Qué tal, amigazos? ¿Cómo están? Hoy vamos a encontrar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de 16, 20 y 24. Para ello es importante descomponer a estos números en sus factores primos. Es decir, vamos a trabajar con los números primos, los cuales son el 2, el 3 y así hasta el infinito. Entonces, muchachos, los números primos son aquellos que son divisibles para sí mismo y para la unidad. Ahora bien, empecemos encontrando el mínimo común múltiplo. El proceso es el siguiente. Copiamos los números, el 16, tenemos también el 20 y el 24. Ahora trazamos una línea vertical y empezamos a descomponer. Mucho ojo que simplemente podemos utilizar estos números que tenemos acá, que son los números primos. Entonces nos damos cuenta que estos numeritos, el 16, el 20 y el 24, los podemos dividir entre 2. Entonces copiamos el número 2 y empezamos a dividir, o queda lo mismo, obtenemos la mitad. La mitad de 16 es 8, la mitad de 20 es 10 y la mitad de 24 es 12. Otra vez podemos obtener la mitad, es decir, dividimos nuevamente entre 2. Entonces la mitad de 8 es 4, la mitad de 10 es 5 y la mitad de 12 es 6. Y otra vez volvemos a trabajar con el número 2, porque podemos obtener la mitad de 4, que es 2. En cambio acá, la mitad de 5 no, porque nos daría un número decimal, entonces conservamos el 5. Pero la mitad de 6 sí tenemos, que es 3. Y por este 2 que tenemos acá, otra vez dividimos entre 2. Entonces la mitad de 2 es 1, de 5 no podemos, conservamos. La mitad de 3 tampoco, porque nos daría un decimal, entonces conservamos. Y seguimos repitiendo el proceso hasta que cada uno de estos números llegue a 1. Por ejemplo, el 16 ya llegó a 1, entonces lo dejamos ahí. Pero aún tenemos el 5 y el 3. Entonces, analizando, podemos obtener la tercera, es decir, dividir entre 3. Y buscando acá, si tenemos el número 3, entonces tranquilamente escribimos. El 5 entre 3 no se puede, entonces conservamos. Pero 3 entre 3 sí se puede, que nos da 1. Con esto hemos conseguido que el 24 llegue a 1. Así que ya no trabajamos más con el 24. Pero aún nos queda este 5. Entonces, el único número que podemos utilizar es el número 5, para que nos quede 1, obviamente. Así que buscamos a ver si acá tenemos el 5. Buscando, claro que lo tenemos. Entonces copiamos el 5 y 5 entre 5 pues nos da 1. Y listo, muchachos, una vez que todos estos valores han llegado al número 1, significa que terminamos con el proceso. Y para encontrar el resultado final, vamos a trabajar con esta columna. Multiplicamos cada uno de estos números. Entonces 2 por 2 por 2 por 2 por 3 y por 5 nos da un resultado de 240. Ahora vamos a encontrar el máximo común divisor y el proceso es muy similar. Copiamos los valores, el 16, el 20 y el 24. Trazamos una línea vertical y también trabajamos con los números primos. Pero hay una diferencia respecto al proceso del mínimo común múltiplo y es lo siguiente. El 16, el 20 y el 24, estos números al mismo tiempo deben ser divididos para uno de los números primos. Mucho ojo, esa es la condición. Vamos a trabajar con estos números al mismo tiempo. A ver, para que puedan entender. El 16, el 20 y el 24 lo podemos dividir entre 2, que ya sabemos que el 2 es un número primo. Entonces, la mitad de 16 es 8, la mitad de 20 o 20 entre 2 es 10 y la mitad de 24 es 12. Y aquí pueden darse cuenta que trabajamos con el 16, el 20 y el 24 al mismo tiempo. A todos estos números le podemos obtener la mitad. Y acá en cambio tenemos el 8, el 10 y el 12. También podemos trabajar con estos tres números al mismo tiempo. Nuevamente obteniendo la mitad. Entonces utilizamos el número 2. La mitad de 8 es 4, la mitad de 10 es 5 y la mitad de 12 es 6. Pero ¿qué pasa en cambio acá? Miren, podemos obtener la mitad de 4, podemos obtener la mitad de 6, pero no podemos obtener la mitad de 5. Entonces, como no podemos trabajar con los tres números al mismo tiempo, aquí termina el proceso. Y para encontrar el resultado final, multiplicamos los números de esta columna. Entonces, 2 por 2 es 4. Con esto, el máximo común divisor de 16, 20 y 24 es del número 4 nada más.
Y bien muchachos, hemos terminado con este pequeño repaso. Ahora conocemos la diferencia al momento de encontrar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Pero bueno, en próximos videos explicaremos más detalladamente estos temas. Así que no olviden seguir la página, dejar su like, comentar y nos veremos en una próxima ocasión.